Cuentan los manuscritos antiguos que después de que Jesús fue presentado al mundo en el bautismo del río Jordán, y antes de empezar su ministerio en Israel, fue previamente llevado al desierto por el Espíritu Santo con un propósito, y allí estuvo preparándose y ayunando 40 días y 40 noches. Pasados esos días, tuvo hambre. Entonces el estratégico diablo, viendo todo esto, se acercó a Jesús y le dijo: Pero mira quién está aquí. ¿No eres tú el Hijo de Dios? Pues si en verdad eres el Hijo de Dios, entonces, si tienes hambre, harás que estas piedras se conviertan en pan. Cállate, diablo. Conozco cuál es tu estrategia. Pero te recuerdo que escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Veo que aún tienes lucidez y energías. Pero probemos desde otro ángulo. Te voy a llevar volando hasta lo más alto del templo y allí voy a ver si en verdad eres el Hijo de Dios, porque la Escritura dice que enviará a sus ángeles para que no tropiece tu pie con ninguna piedra ni te hagas daño. Así que, tírate abajo y se demostrará que eres en verdad el Hijo de Dios. Te recuerdo, diablo, que también escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y tú, en eso, eres un experto. Pero conmigo no lo conseguirás. Veo que a pesar del hambre, estás fuerte en estrategia argumental y en conocimiento de las Escrituras. Pero, permíteme una vez más un último desafío. A ver si en verdad eres el Hijo de Dios. Mira, ¿ves todo esto? Sabes muy bien que un día me lo entregó Adán, y ahora yo te lo daré a ti, te daré todos estos imperios, todas sus riquezas y su gloria, si postrándote me adoras. Apártate de mí, Satanás. ¿No sabes que eres tú el que tiene que adorarme a mí? Pues escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le servirás. Así que márchate, diablo. No conseguirás hacer conmigo lo que hiciste un día con Adán. Y dicen las Escrituras que entonces el diablo derrotado se alejó de Jesús inmediatamente, pero un día aparecería nuevamente en Getsemaní con sus engaños, pero el Señor Jesús al fin lo derrotaría en el Calvario. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra, ayudando a los oyentes a sumergirse en las profundidades coralinas de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el ambiente hispanoamericano. Como siempre, muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos a nuestro nuevo programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer programa del año, así que nos ha parecido muy, pero muy oportuno para este tercer programa tomar el texto de las mal llamadas tentaciones de Jesús. Sí, ha oído bien, he dicho así, las mal llamadas tentaciones de Jesús. Luego explicaremos por qué decimos esto, así que quédese con nosotros todo el programa para conocer la respuesta. Estas mal llamadas tentaciones de Jesús sucedieron precisamente al inicio de su ministerio. Por eso, estimado oyente, también al inicio de este año, creemos que es bueno, muy bueno, hacerle reflexionar a usted en esta miniserie, en este tema de las mal llamadas tentaciones de Jesús, para que usted esté preparado desde el inicio del año y sepa cómo enfrentar las tentaciones que surgirán en su vida en este año. Así que tendremos hoy un mensaje intenso,
doctrinal y muy práctico a la vez. Dividiremos este estudio de las mal llamadas tentaciones de Jesús en 3 mensajes, de los cuales el de hoy será el primero. Como siempre, analizaremos todo el texto de forma expositiva para su mejor comprensión. En el mensaje de hoy estudiaremos solo la primera prueba de Jesús, y para nuestro estudio tomaremos el relato de Mateo capítulo 4, que es paralelo al que hace también Lucas capítulo 4. Así que, como el tiempo corre, entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario del verso 1 que dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue puesto a prueba por el diablo. Debemos empezar necesariamente este tema analizándolo desde el punto de vista gramatical, porque ahí está la clave para entender lo que decíamos de que Jesús no fue tentado, sino que fue probado. Se lo repito, Jesús fue probado, no fue tentado. Y con la ayuda de los léxicos griegos, demostraremos que la palabra griega que se traduce mal, normalmente como tentaciones, es ahí incorrectamente traducida, porque la palabra griega peirazo no solo significa tentaciones, sino que significa también prueba, examen, análisis, etc. Y estas definiciones es lo que teológicamente mejor encaja para este texto, y no lo usaron los traductores. No es que estemos cambiando o retorciendo el texto, no, sino que los traductores lo hicieron mal. Porque si tradujéramos en este texto la palabra griega peirazo como tentación, entonces no encajaría la teología bíblica sobre la divinidad de Jesús y la perfección de su naturaleza humana. Y entonces estaríamos mostrando un Jesús débil, susceptible de poder caer, y a la vez entraríamos en un conflicto teológico con sus atributos de perfección inamovibles. Pero, si traducimos correctamente la palabra griega peirazo como prueba, y no como tentación, entonces todo encaja como explicaremos a lo largo del programa. Para los interesados y curiosos en confirmar lo que decimos, la palabra griega peirazo tiene el número 3985 en el famoso léxico griego de Strong. Peirazo es una palabra polisémica, es decir, tiene varios significados en griego, no solo uno, no solo significa tentación, como por ejemplo en nuestro idioma la palabra cielo también tiene varios significados, pero la palabra cielo varía su significado según sea el contexto en que lo digamos. Ahora, para que este texto de Mateo capítulo 4 versículo 1 tenga sentido, tenga armonía teológica y transmita la idea correcta, no podemos traducir tentaciones, porque Jesús es Dios, y Dios no puede ser nunca tentado. Por otro lado, el concepto de tentación es un concepto negativo y de debilidad, y nada negativo y débil puede estar asociado al Señor Jesús. Mientras que el concepto de prueba es positivo y habla de fortaleza. En Jesús no hay nada negativo ni débil, estimado oyente. Jesús no tenía una naturaleza caída, así que nunca pudo haber sido tentado. Nunca. Solo es tentado el débil, el pecador, el hombre caído. Pero Jesús ni era débil, ni pecador, ni caído. Entonces, dicho esto, exegéticamente hablando, en este texto se debe aplicar la palabra prueba o examen, pero nunca tentación. Porque, por la ley hermenéutica de la inferencia y la ley hermenéutica a fortiori, el Nuevo Testamento nos indica que siendo Jesús Dios, siendo perfecto y no teniendo naturaleza caída, entonces el correcto sentido que se debería aplicar a esta palabra peirazo es prueba y no tentación, como dicen los traductores. Y ahí es donde muchas traducciones han fallado. No todas, afortunadamente, pero sí la grandísima mayoría de traductores han traducido mal. Han traducido tentación, cuando debería decir Jesús fue puesto a prueba.
Decimos y repetimos enfáticamente esto porque Jesús nunca tuvo ninguna tentación, estimado oyente, porque la misma Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 13 que Dios no puede ser tentado. Y la Biblia dice también que Jesús es Dios. Por lo tanto, si Jesús es Dios, no pudo haber sido tentado. Es pura lógica que hasta lo entiende un niño. Así que ahí los traductores que ponen tentaciones de Jesús han fallado en esa parte de la traducción, dando una idea de Jesús que no es real, porque en realidad tendría que decir fue probado, como ya hemos dicho. Pero, afortunadamente, vivimos en una época donde tenemos los manuscritos griegos al alcance para consultarlos. Hay hombres que nos tomamos el tiempo necesario y estudiamos la profundidad de la palabra de Dios como bereanos para entender correctamente las Escrituras, y tenemos la ayuda de los léxicos griegos y también tenemos la tecnología para poder tener la máxima seguridad y confirmación de una traducción correcta. Ahora, ¿a qué se debe que los traductores hayan fallado en esto? Pues a nuestro juicio, nuestra opinión es que, en primer lugar, no tuvieron cuidado al traducir, eso para empezar. En segundo lugar, creemos que fueron influenciados por el entorno piadoso, religioso y teológico de aquella época. Y en tercer lugar, también por falta de estudio contextual de la palabra de Dios, porque si los traductores hubieran leído con atención que Santiago dice claramente que Dios no puede ser tentado, y el Nuevo Testamento demuestra claramente que Jesús es Dios, entonces, juntando estas dos premisas, por pura lógica inferencial, Jesús nunca pudo haber sido tentado. La Biblia dice que Dios puede ser probado, pero no tentado. Por lo tanto, aprenda esto, estimado oyente. Jesús nunca fue tentado. A Jesús le resbaló todo lo que le dijo el diablo. No le afectó en lo más mínimo. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué Jesús al inicio de su ministerio fue llevado entonces al desierto para pasar dos pruebas, la física y la espiritual? ¿Por qué? Pues sencillo, estimado oyente, al igual que cuando alguien va a ser contratado en una empresa, primero se le hace una prueba para demostrar que la persona vale. De la misma manera, estimado oyente, en la empresa de la salvación, Jesús evidenció desde el inicio sus credenciales personales de ser el Mesías, o sea, el idóneo para la salvación, es decir, para demostrar que era hombre perfecto y Dios a la vez, y que podía llevar a cabo todo el plan de salvación. Jesús fue puesto a prueba y la pasó. Por no haber pecado nunca en su vida, demostró que era el hombre perfecto. Y con los milagros de su vida demostró que era Dios, y así todo completo, la unión hipostática perfecta para realizar el proyecto del Evangelio. Como muchas veces hemos dicho, en ese cuerpo humano, o sea, en el arca perfecta llamada Jesús, se metió dentro una de las personas de la divinidad para, primero, realizar la salvación, y segundo, para luego habitar con el hombre, con ese cuerpo perfecto para siempre, por toda la eternidad en el reino de los cielos con los hombres convertidos. Para eso Jesús tomó un cuerpo perfecto. Así como en el Antiguo Testamento se había metido en el arca de la alianza la gloria de Dios, ahora una de las personas de la divinidad, el Hijo glorioso, se había metido en una nueva arca, en el arca de la nueva alianza. Ese arca es Jesús, el hombre perfecto, y dentro del arca Jesús estaba Cristo Dios. O sea, Cristo se mete en Jesús. Esa es la famosa unión hipostática, término griego que se usa para definir teológicamente hablando a esa unidad increíble de Cristo y Jesús fusionados en un solo ser perfecto. Un cuerpo perfecto dentro del cual habitaba Dios, el Hijo perfecto, el arca de la nueva alianza.
Si no existiera esta dualidad hipostática en Jesucristo, no habría evangelio, y sin evangelio no habría salvación, porque para que haya evangelio es necesario que haya. Punto número 1. Un hombre perfecto que sustituya al hombre imperfecto y a la vez cumpla toda la ley de Moisés. Y punto número 2. Es necesario también que ese ser sea Dios a la vez para que pueda perdonar al hombre sus pecados. Por eso, estudiar la hipóstasis de Jesucristo es admirable, estimado oyente, es fascinante, para converger luego necesariamente en el mismo punto de siempre, el Evangelio. Todo tema de la Biblia converge en el mismo punto, Jesucristo y su Evangelio, el Evangelio y el Señor del Evangelio. Bien, para acabar el análisis de este versículo 1, no podemos dejar de mencionar brevemente la enseñanza inferencial de la pluralidad de Dios que hay en este pasaje. En Mateo capítulo 3, versículo 17, vemos al Padre hablando del Hijo, o sea, dos personas diferentes a la vez. Jesús no era ventrílocuo, como nos hacen ver los unicitarios. Jesús no se estaba hablando a sí mismo, ni consigo mismo como hacen los ventrílocuos, sino que en Mateo capítulo 3, versículo 17, es el Padre, diferente del Hijo, hablando del Hijo. Y en Mateo capítulo 4, versículo 1, que es nuestro texto de hoy, vemos al Hijo diferente del Espíritu. Ahí vemos al Espíritu Santo decidiendo y guiando a Jesús. Por lo tanto, son cualidades de una persona. Una energía no habla, ni decide, ni guía, ni enseña. Eso solo lo hace una persona, que en este caso es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si sumamos Mateo capítulo 3, versículo 17, y Mateo capítulo 4, versículo 1, tenemos la pluralidad de Dios, que en este caso son tres: el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Queda así sencillamente refutada la doctrina unitaria de los mal llamados testigos de Jehová, y también queda refutada y aplastada la doctrina hereje de los unicitarios, dos sectas derribadas de un plumazo con estos versículos. Ahora, el último personaje del versículo 1 es el diablo, y de esto diremos sencillamente que el diablo es real, estimado oyente. No hay más que decir del tema. Tenga cuidado, porque así como vino por Jesús, el hombre perfecto, mucho más vendrá por usted como hombre imperfecto para tentarlo y destrozarlo. Así que más vale que escuche estos mensajes de esta miniserie para saber cómo ganarle y estar preparado para enfrentar al diablo. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 2 que dice: Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tema del ayuno se impone hablarlo aquí, estimado oyente, pero para no extendernos mucho en un tema que ya hemos tocado expresamente en el ministerio, recomendamos a los seguidores del programa que oyen este mensaje de hoy que escuchen el vídeo del ayuno que hay en el canal y que dejaremos abajo en la descripción del vídeo. Le rogamos por favor que lo escuche para que este mensaje de hoy no se haga muy extenso. Pero, en resumen de este tema del ayuno y del hambre de Jesús, digamos a modo rápido lo siguiente. Punto número 1. No es necesario ayunar, estimado oyente. El ayuno está abrogado. El que ayuna por supuestos motivos espirituales está pecando. Punto número 2. El ayuno es una forma de manipular a las masas y debilitarlas para una mayor manipulación emocional. Cuanto más débil esté la persona, más manipulable será, y cuanto más ignorantes, más manipulables son. Punto número 3. Jesús ya ayunó por su iglesia, así que toda persona convertida que se apropia de la obra completa del Señor Jesús, esa persona se está apropiando de todas las leyes mosaicas ya cumplidas por Jesús, entre ellas el ayuno.
Por eso no hay que cumplir ninguna ley del antiguo pacto. Todas están cumplidas por Jesús. Y el que está en Cristo, cuando se convierte por medio del Evangelio, es como si ya hubiera cumplido toda la ley de Moisés. Es como si ya hubiera ayunado. Punto número 4. El antiguo pacto, dice el Nuevo Testamento, que está completamente abrogado. Y eso incluye el ayuno. O sea, ya no hay que ayunar, estimado oyente. También tiene usted un vídeo sobre el tema del antiguo pacto abrogado en el canal. Punto número 5. Jesús tuvo hambre, pero no como una debilidad, sino como una condición de tener un cuerpo. Recuerde que Adán en estado perfecto también tenía hambre, también comía y también descansaba. Así que tener hambre no es una condición de debilidad o de tener una naturaleza caída, no, sino que es algo inherente a tener un cuerpo. Un cuerpo, por ejemplo, también respira. Respirar no significa una debilidad. El hombre necesita aire porque es una necesidad inherente al cuerpo, no una debilidad. Lo mismo sucede aquí con Jesús. Jesús tenía hambre, pero no tenía debilidad. Punto número 6. El pasaje nos enseña que, precisamente el diablo, viene cuando uno está en ayuno. El problema es que Jesús no era débil, y usted sí. Así que ayunar atrae al diablo como un imán. Esa es la enseñanza de este pasaje. Entonces, dicho todo esto, muchos falsos religiosos que enseñan que es necesario ayunar, se rasgarán las vestiduras y dirán que, como Jesús ayunó, entonces hay que ayunar, y que como hay pasajes en los evangelios que se habla del ayuno, entonces eso demuestra que el creyente también debe ayunar. Pero, ese desinformado oyente que ayuna, debería saber que todo eso lo dijo Jesús estando aún bajo el régimen del antiguo pacto. Porque usted y su pastor que ayunan deberían saber que Jesús vivió toda su vida bajo el régimen del antiguo pacto. Y usted debería saber también que el Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1:1, sino que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, empieza a partir de los capítulos de la muerte de Jesús. Ahí es cuando se derrama la sangre del Nuevo Pacto. Y es ahí entonces cuando queda abrogado el Antiguo Pacto. Y por lo tanto, es ahí cuando el ayuno queda abrogado. Los pasajes del ayuno dichos por Jesús están todos dichos bajo el Antiguo Pacto, o sea, antes del Calvario. Por lo tanto, no son para nosotros ahora. Pero los manipuladores del ayuno le hacen creer a usted que, porque se nombra el ayuno en alguno de los evangelios, ya por eso usted tiene que ayunar. Pero eso es falso. El ayuno está abrogado, estimado oyente. Y si quiere imitar al Señor en el tema del ayuno, no ayune medio ayuno, no ayune solo 3 días de ayuno, no. Si quiere ser consecuente con el ayuno del Señor e imitarle, entonces usted debería ayunar 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Y entonces, yo iré a visitarle al hospital camino de la muerte, a la vez que usted estaría pecando por estropear su cuerpo. Así de claro, así mismo. Por eso le decía que para no ser repetitivo y no extendernos mucho aquí en el tema del ayuno, tiene usted un vídeo en el canal. En resumen, no hay que ayunar. Si usted está en una iglesia que le hacen ayunar y hacer vigilias, márchese de esa iglesia falsa. Deje de ayunar. Deje de ser esclavo de los ritos de Israel. Y deje de congregarse en esa iglesia de mala doctrina para no hacerse cómplice de mala doctrina. El ayuno no tiene ningún poder espiritual. Al contrario, el ayuno lo debilita a usted frente al enemigo. El poder no está en el ayuno. El poder está en el Evangelio. Y para terminar, entremos en el análisis y comentario del versículo 3 y 4 que dice: vino a él el tentador, etcétera, etcétera. El pasaje nos enseña que el tentador,
o sea el enemigo, va a venir siempre. Tarde o temprano viene, estimado oyente. Por eso, decíamos que este tema era ideal para tocarlo al inicio de este año, porque tarde o temprano usted será atacado en este año por ese ser implacable que es el tentador, el enemigo externo del hombre, el diablo. Un ser real y tan real como el aire. No se ve, pero está ahí. La Biblia dice que el hombre tiene dos enemigos, estimado oyente, uno interno y otro externo. Del enemigo interno ya hemos hablado en su día en el vídeo que también tiene en el canal titulado El verdadero concepto de la guerra espiritual. Pero hoy estamos hablando del enemigo externo, el diablo, que fue dejado por Dios en la tierra para probar a los hombres, para tentar a los hombres y ver qué hace el hombre ante esa situación, si busca a Dios o si se deja llevar por las tentaciones del diablo. Si el diablo vino a probar al hombre perfecto, ¿cuánto más vendrá a probarlo a usted, estimado oyente, que es débil e imperfecto? Las pruebas y tentaciones del enemigo hacen aún más necesario el Evangelio, porque el Evangelio es el único poder de Dios para vencer al enemigo. El ayuno no tiene poder, estimado oyente, el Evangelio tiene poder. Sin el poder del Evangelio, usted tiene la batalla perdida. Por eso, cuando el inconverso se ve constantemente vencido por el diablo, a pesar de que ayuna, es ahí cuando debería reflexionar para buscar la verdadera solución en Dios. Y esa necesidad debería llevarle a clamar al cielo por ayuda, y es ahí cuando entonces Dios le proveerá ayuda para que alguien le explique a esa persona el poder del Evangelio. Así que, como puede ver, todo tema siempre converge en el Evangelio, estimado oyente, sea el tema que sea. Es el noble arte de redirigir cada tema hacia el glorioso Evangelio. Escuche bien esto ahora, estimado oyente, preste atención. Jesús se defendió con el poder de la palabra del Antiguo Testamento. Pero el convertido ahora se debe defender con el poder del Evangelio del Nuevo Testamento. Se lo repito. Jesús se defendió con el poder de la palabra del Antiguo Testamento, pero el convertido ahora se debe defender con el poder del Evangelio del Nuevo Testamento. Un inconverso no puede defenderse con la palabra o con el ayuno, porque por mucho que al enemigo le diga usted versículos de la palabra de Dios en estado de ayuno, si la persona no se ha convertido y por ende esta persona no tiene el poder del Evangelio, entonces esas palabras bíblicas dichas al enemigo no valen de nada. Si un inconverso le dice, por ejemplo, al enemigo en alguna tentación, «Apártate de mí, Satanás», o le dice, «Escrito está», y usted le larga algún versículo, o le dice usted al enemigo, «En el nombre de Jesús, márchate, no tienes poder sobre mí». ¿Sabe una cosa, estimado oyente? El diablo se le reirá en la cara, porque el poder de una persona no está en la palabra de Dios, ni en el ayuno, sino que ahora el poder de una persona está en el Evangelio. Es decir, dicho de otra manera, si un inconverso usa la palabra de Dios para aplicarla al enemigo, pero esa persona no se ha convertido por medio del Evangelio, eso no le hace nada al enemigo, porque esa persona no tiene el poder del Evangelio. Recuerde lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El Evangelio es el poder de Dios, no las palabras de la Biblia ni el ayuno. Por eso, todos esos pastores de circo que gritan repetidamente al enemigo, «En el nombre de Jesús», o «Yo declaro, yo decreto», esas frases no funcionan, estimado oyente. El diablo se ríe de esos falsos predicadores. El poder de una persona no está en repetir o gritar esas frases, sino que el poder de una persona está en el Evangelio.
Y para tener el poder del Evangelio hay que convertirse por medio del verdadero método de conversión, como siempre lo decimos. No es por decir la oración de fe, ni por creer en las 4 leyes espirituales americanas, ni por aceptar a Jesús en el corazón. No. Nada de eso es conversión ni tiene poder. El diablo le hace creer a toda persona ingenua que se ha dejado engañar por esos falsos métodos de conversión, que repitiendo y repitiendo versículos bíblicos o frases determinadas, en estado de ayuno, esas personas tendrán poder. Pero nada más lejos de la verdad. No tienen poder porque el poder no está en decir la frase «en el nombre de Jesús», ni tampoco el poder está en el ayuno, sino que el poder de un convertido está ahora en el nuevo pacto, en el poder del Evangelio, del Señor del Evangelio. Por eso, todos esos payasos predicadores de circo que gritan como energúmenos versículos bíblicos, eso no es más que un show religioso, un espectáculo bochornoso, algo que da hasta vergüenza ajena. Un círculo de un necio que engaña a miles de necios, un ciego e inconverso engañando a miles de ciegos inconversos. Y si parece que funciona algo, es porque el diablo les ha engañado haciéndoles creer que tienen poder. Nosotros mismos, con nuestros ojos, hemos estado presentes en esos shows de pastores falsos que luego terminaron divorciándose. O sea, el diablo los ha engañado, y eso ha demostrado la hipocresía y falsedad de esta gente y el negocio de ese espectáculo. Si usted no se ha convertido por medio del verdadero método de conversión, ya puede usted recitarle toda la Biblia en la cara al diablo, o ayunar 40 días, que el diablo se reirá de usted y aún encima lo vencerá. En cambio, un convertido, por medio del Evangelio verdadero y jurídico, tan solo con una sola palabra que pronuncie ante el diablo, lo hará temblar, lo lanzará como una bala lejos de usted. El poder del Evangelio es el poder de Dios en manos del convertido, estimado oyente, y no hay demonio que se resista. Repito, el poder del Evangelio es el poder de Dios en manos del convertido, y no hay demonio que resista ese poder. El Evangelio es dinamita pura ante el diablo. De hecho, Romanos capítulo 1, versículo 16, la palabra poder es la palabra griega dinamis, de donde viene la palabra dinamita. La dinamita es el Evangelio. Las balas son los versículos de la palabra de Dios. Si usted tiene dinamita, es decir, tiene el Evangelio, podrá entonces tomar cualquier versículo de la palabra de Dios como balas para vencer al enemigo. Pero, sin la dinamita del Evangelio, no hay poder en la palabra de Dios. Ahora, para ir terminando este mensaje, punto número 1. Para que usted sea limpiado de sus pecados que lo debilitan en la batalla espiritual delante del enemigo. Punto número 2. Para que usted tenga poder para derrotar al enemigo. Punto número 3. Para que usted pueda vivir la vida cristiana en victoria. Y punto número 4. Para que usted pueda estar un día en el reino de los cielos, usted necesita convertirse por medio del verdadero Evangelio. Sin el poder del Evangelio, usted será todo este año y el resto de su vida una persona vencida por el enemigo. Usted será una persona sucia ante Dios y usted seguirá siendo una persona perdida. Así que, para que usted conozca el verdadero Evangelio de la dinamita de Dios, usted tiene en el canal, en la sección de listas de reproducción, varios vídeos explicando concretamente el verdadero Evangelio y la verdadera conversión. Le invitamos entonces, estimado oyente, a visitar esa parte del canal. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el primer mensaje de esta miniserie de las mal llamadas tentaciones de Jesús.
Como siempre decimos, mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente por hoy. Continuaremos aún 2 programas más con este tema. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. ¿Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano? Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad bíblica, aquí en su programa Encuentros.